Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película Maléfica. Les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además, hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama. Así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. Maléfica es una película de fantasía estadounidense de 2014 protagonizada por Angelina Jolie como el personaje principal en una versión en acción real de su papel de villana en la película animada de Walt Disney de 1959, La Bella Durmiente, una adaptación del cuento de hadas de 1697. La película fue dirigida por Robert Stromberg y escrita por Linda Woolverton. También está protagonizada por Sharlto Copley, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple y Leslie Manville. Maléfica se desarrolló originalmente como un proyecto de animación en 2003, antes de convertirse en una película de acción real en 2006, tras la adquisición de Pixar por parte de Disney. Tim Burton estaba inicialmente previsto para dirigir la película, pero fue reemplazado por Stromberg en su debut como director. Jolie firmó para interpretar el papel principal en enero de 2012 y también fue productora ejecutiva. El resto del reparto principal se incorporó entre marzo y mayo de 2012. El rodaje principal se realizó en los estudios Pinewood de Buckinghamshire, Inglaterra, de junio a octubre de 2012. Maléfica se estrenó en el Teatro El Capitán de Hollywood el 28 de mayo de 2014 y se estrenó en Estados Unidos el 30 de mayo por Walt Disney Studios Motion Pictures. Recibió críticas mixtas y fue un éxito comercial, recaudando más de $758 millones a nivel mundial y convirtiéndose en la cuarta película más taquillera de 2014. Recibió una nominación al Oscar a Mejor Diseño de Vestuario en la 87ª edición de los premios Oscar. Una secuela, Maléfica, Dueña del Mal, se estrenó en 2019. Trama. Maléfica es una poderosa hada que vive en los páramos, un reino mágico y forestal. De niña conoce a un chico humano llamado Stefan y se enamoran. Sin embargo, al crecer, se distancian y el amor de Stefan se ve eclipsado por su ambición de ser rey, mientras que Maléfica se convierte en la protectora de los páramos. Cuando el rey Enrique intenta conquistar los moros, Maléfica lo hiere mortalmente. En su lecho de muerte, declara que quien la mate será rey y se casará con su hija Leila. Stefan visita a Maléfica y la droga. Reacio a matarla, Stefan usa un brazalete de hierro letal para las hadas para quemarle las alas y las presenta como prueba de su muerte. Angustiada por su pérdida, Maléfica salva a Diaval, un cuervo atrapado de un granjero transformándolo en humano. Diaval le ofrece sus servicios y le anuncia la coronación de Stefan. Furiosa por la traición, Maléfica se vuelve cruel y amargada, gobernando los moros con mano de hierro. Años después, Diaval le informa a Maléfica sobre el bautizo de la hija recién nacida de Stefan, Aurora. Maléfica llega sin invitación mientras tres hadas, Snodgrass, Flittle y Thistlewit, otorgan regalos mágicos y lanza una maldición sobre Aurora. Antes de que se ponga el sol en el cumpleaños número 16 de Aurora, Aurora se pinchará el dedo con el uso de una rueca y caerá en un sueño mortal. Maléfica se burla de la súplica de misericordia de Stefan, pero afirma que la maldición de Aurora puede romperse con el beso del amor verdadero, que tanto ella como Stefan creen que es inexistente. Stefan ordena a las hadas que escondan y protejan a Aurora en una cabaña en el bosque hasta después de su cumpleaños número 16. También destruye todas las ruecas del reino, escondiendo sus restos en la mazmorra del castillo. Luego, envía a su ejército tras Maléfica, pero ella rodea los páramos con un muro de espinas. Con el paso de los años, Stefan comienza a fabricar armas de hierro en masa sin parar y se obsesiona con matar a Maléfica hasta el punto de la locura, negándose incluso a ver a su esposa en su lecho de muerte. Maléfica y Diaval observan a Aurora crecer desde la distancia y en secreto comienzan a cuidarla de las hadas incompetentes. Tras varios encuentros cara a cara con Maléfica, a quien considera su hada madrina,
Aurora crea un vínculo con ella y visita regularmente los páramos. Al darse cuenta de que no tiene valor para herir a Aurora, Maléfica intenta, en secreto y sin éxito, deshacer la maldición de Aurora, olvidando que no creó ningún poder en la Tierra capaz de hacerlo. Mientras tanto, Aurora conoce a Philip, un príncipe del reino vecino, y ambos se caen bien. Aurora obtiene el permiso de Maléfica para vivir en los páramos antes de cumplir 16 años. Al día siguiente, sin embargo, las hadas se ven obligadas a revelar el linaje y la maldición de Aurora cuando ella les informa. Con el corazón roto, Aurora se enfrenta a Maléfica y cabalga hasta el castillo de su padre, donde Stefan la encierra, enojado porque las hadas no hicieron su trabajo. Al ponerse el sol, el poder de la maldición llama a Aurora y la atrae hipnóticamente a la mazmorra, donde Aurora se pincha el dedo con el uso de una rueca mágica reconstruida y cae en un sueño profundo. Con la esperanza de salvarla, Maléfica y Diaval secuestran a Philip y se infiltran en el castillo. A pesar de las insistencias de las hadas, el beso de Philip no es suficiente. Después Maléfica besa a Aurora entre lágrimas, despertándola con verdadero amor maternal. Mientras Maléfica, Aurora y Diaval intentan escapar, Stefan y sus guardias les tienden una emboscada. Maléfica transforma a Diaval en un dragón, pero ambos son sometidos. Aurora encuentra y libera las alas enjauladas de Maléfica, que se vuelven a unir a ella, permitiéndole contraatacar. Maléfica arrastra a Stefan a lo alto de una torre. Reticente a matarlo, anuncia que la lucha ha terminado y se marcha, pero Stefan la derriba por detrás, arrastrándolos a ambos. Ella se salva con sus alas mientras que él se suelta y cae muerto. Tras la muerte de Stefan, Maléfica derriba el muro de espinas, devuelve a los moros su antigua gloria y corona a Aurora como su nueva gobernante, unificando los dos reinos. Aurora también inicia una relación con Philip. Elenco: Angelina Jolie como Maléfica, una feroz y vengativa protectora de los moros que, en venganza por la traición de su antiguo amante Stefan, lanza una maldición sobre su hija Aurora. A diferencia de su contraparte animada, esta versión del personaje es retratada con más simpatía. A medida que avanza la película, Maléfica pasa de ser una víctima a una villana, tras la traición de Stefan, y finalmente a una heroína debido a los sentimientos maternales que desarrolla por Aurora. Isobel Molloy como la joven Maléfica, Ella Purnell como Maléfica adolescente, Elle Fanning como Aurora, también conocida como la Bella Durmiente, una inocente, de corazón puro y espíritu libre, hija de Stefan y Leila, que cae bajo la maldición de Maléfica. Vivienne Jolie Pitt como Aurora, de 5 años. Eleanor Worthington Cox como Aurora, de 8 años. Janet McTeer como una Aurora anciana, que actúa como narradora de la película. Sharlto Copley como Stefan, el ambicioso y vengativo padre de Aurora y antiguo amigo, amante de la infancia de Maléfica, quien le corta las alas para convertirse en rey. Michael Higgins como el joven Stefan. Jackson Bewes como el adolescente Stefan. Leslie Manville, Imelda Staunton y Juno Temple como Fleetle, Nutgrace y Thistleweed, un trío de duendes incompetentes e ineptos a quienes Stefan encarga el cuidado de Aurora hasta su 16º cumpleaños. Sam Riley como Diaval, el compañero cuervo que cambia de forma de Maléfica. Taquillas: Maléfica recaudó $241.4 millones en los Estados Unidos y Canadá y $517.1 millones en otros países, para un total mundial de $758.5 millones contra un presupuesto de $180 millones. Calculando todos los gastos, Deadline Hollywood estimó que la película obtuvo una ganancia de $190.077.000, convirtiéndola en la sexta película más rentable de 2014. A nivel mundial, en su fin de semana de estreno, la película ganó $175.5 millones, 9 millones de los cuales fueron de ubicaciones IMAX. El riff de La Bella Durmiente, Maléfica, es otro espectáculo de verano sobreproducido, lanzado a un mundo que tiene demasiados. Tiene paisajes y criaturas por debajo de La Amenaza Fantasma, una banda sonora rimbombante y poco memorable,
y el tipo de imágenes caóticas y cortes rápidos que significan una falta de verdadera imaginación cinematográfica. Es realmente una película hecha por un comité. Su dirección está acreditada a Robert Stromberg, un diseñador de producción de larga data, y su guión a la guionista de La Bella y la Bestia, Linda Wolverton. Pero ha habido informes de muchas reescrituras impuestas por el estudio y nuevas filmaciones por parte del director John Hancock, The Rookie, pero es poderosa de todos modos. Como el personaje principal, una mujer incomprendida y agraviada, Angelina Jolie tiene pómulos realzados con maquillaje que podrían registrarse como armas letales. Combínalos con sus cautelosos ojos cobalto y sus labios rubí y las alas y cuernos que el personaje luce al principio de la película, y tendrás una imagen de la otredad femenina tan inquietante como la de Scarlett Johansson caminando sobre una sustancia negra en Under the Skin. La historia de la película es un ejemplo de lo que el crítico de cine de The Guardian, Peter Bradshaw, llama ese género emergente post-Wicked, el cuento de hadas con trasfondo revisionista. Pero es conmovedora. Tiene un matiz primigenio que la torpe realización cinematográfica no puede mitigar. Hay momentos en Maléfica que son profundamente perturbadores, como lo son los mitos antiguos y los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Tocan la esencia de la experiencia humana y crean el tipo de recuerdos con los que los niños pequeños, sobre todo las niñas, se obsesionarán, porque en algún nivel sabrán, incluso sin el beneficio de la experiencia adulta, que la película les cuenta una horrible verdad. Y en este punto, debería darles la oportunidad de dejar de lado la reseña, ver la película basándonos en la descripción anterior y leer el resto más tarde para ver si están de acuerdo. ¿De acuerdo? Bien. El cuento comienza con un flashback de Maléfica como una joven hada entablando amistad con un chico de granja que se coló en su bosque en una misión de robo. Se acercan y continúan viéndose, incluso después de que el rey de una fortaleza humana en las afueras del bosque intenta invadir el dominio de Maléfica y luego observa conmocionado cómo la heroína y sus amigos guerreros del árbol arrasan con su ejército. Como adolescentes, el hada y el humano comparten un beso silueteado en la cima de una colina, el primer beso del amor verdadero, en la jerga de Disney. Él deja de acercarse, rompiendo el corazón de la chica. Años después, el ahora adulto Stefan, Sharlto Copley, escucha al ahora moribundo rey prometiendo su reino a cualquiera que pueda matar a Maléfica. Y es aquí donde nos dirigimos a la primera de las secuencias magníficamente perturbadoras de la película. He leído reseñas que se quejan de que no sabemos lo suficiente sobre las personalidades de Maléfica y Stefan, y mucho menos sobre los detalles de su relación, lo que significa que la traición de Stefan surge de la nada y por lo tanto no tiene sentido dramático. Es una descripción o queja justa, pero para mí, la falta de desarrollo hace que el giro se sienta más como algo propio de un cuento de hadas, no un cuento de hadas de Disney impecable, donde cada giro de la trama está claramente delineado, sino una historia antigua que los niños podrían escuchar absortos y horrorizados y luego interrumpir para preguntar, ¿pero por qué le haría eso a alguien a quien amaba? A lo que el narrador adulto explicaría que a veces las personas hacen cosas crueles a quienes aman porque desean cosas. En cualquier caso, sabemos lo que realmente ocurre en la escena. Tras acurrucarse con Maléfica en la cima de una colina, Stefan le da una bebida con una poción para dormir. Se prepara para asesinarla tras perder el conocimiento y entonces pierde el control. En lugar de eso, le corta las alas y se las lleva al rey como prueba de que cumplió su promesa. Es una agresión simbólica con connotaciones sexuales, concretamente un ataque que ocurre después de que una mujer se desmaya. Maléfica no solo pierde sus alas, se las arrebatan contra su voluntad. El ataque también es una mutilación o desfiguración que, en este contexto, se percibe como un mensaje físico específico de género, extraído de un continuo que incluye desde la amputación punitiva del cabello largo de una mujer hasta la clitoridectomía. Jolie se sometió a una doble mastectomía poco antes del rodaje de la película. Es difícil imaginarla rodando esta secuencia sin ponerla en un contexto personal. La escena de Maléfica despertando en la cima de una colina con enormes cicatrices en la espalda
y luego llorando de rabia, es la imagen más traumatizante que he visto en un cuento de hadas de Hollywood, desde el sacrificio cristiano de Aslan en Las Crónicas de Narnia, El león, la bruja y el armario de 2005. Golpea tan profundamente y su impacto resuena durante tanto tiempo después que hace que los numerosos pasos en falso de la película parezcan menos factores decisivos que irritantes. El asalto transforma a Maléfica de una heroína descarada en una antiheroína, una mala directa en lo que respecta a los aterrorizados humanos de la historia, y deforma la película vainilla de Disney de 1959 en una historia de venganza conflictiva con un inconfundible trasfondo feminista. Es la traición más profunda imaginable. Cada acción posterior que realiza Maléfica, incluido el lanzamiento de un hechizo sobre la hija de Stefan, Aurora, interpretada por Elle Fanning, cuando era adolescente, que la enviará a un coma a los 16 años después de un pinchazo en el dedo con una aguja de rueca, está impulsada por el trauma de esa traición. La película tiene mucho camino por recorrer después de eso, en cuanto a la trama. Con sus elegantes 98 minutos, es una rara superproducción de verano tan concisa como la típica película de dibujos animados. Y aunque Maléfica nunca alcanza la cima de poder que alcanza cuando la heroína despierta sin alas y sus secuencias de acción y ostentosas exhibiciones de criaturas son una turbia sopa de efectos especiales, mantiene al público desequilibrado, en el buen sentido. Hay movimiento desperdiciado en la trama y bastante confusión en cómo el guión explica lo que Maléfica puede y no puede hacer. Si puede convertir a un cuervo en un compañero masculino, interpretado por Sam Riley con un gesto de la mano, y crear un dragón que escupe fuego con la misma facilidad más adelante, ¿por qué no desata un ejército de monstruos en el reino y se ahorra muchos problemas? Pero siempre sabemos lo que está en juego para ella, sabemos dónde está su cabeza. A pesar de haber ganado numerosos premios merecidos por sus primeras actuaciones, Jolie nunca ha recibido el reconocimiento que merece como estrella de cine glamurosa y a la antigua usanza, y como actriz talentosa y reflexiva. Este papel fusiona ambas facetas de su talento. Su hipnótica quietud nos hace prestar más atención a cada palabra y gesto de Maléfica de lo que merece el guión de la película. Nos sentimos cerca de Maléfica, incluso cuando adopta la expresión de máscara de hielo de la muerte que se muestra en los trailers y las imágenes. Sentimos sus sentimientos encontrados mientras finge ser la madrina de la joven Aurora, interpretando un papel y luego convirtiéndose poco a poco en ese papel, al igual que sentimos su rabia al ser violada y mutilada, y su necesidad de que el reino humano, cuyos representantes son todos hombres, pague por lo que se hizo en su nombre. Tenía muchas ganas de ver a Angelina Jolie interpretar a una villana de Disney. Obviamente no es Maléfica, pero lo que le piden sigue siendo fascinante. El personaje empieza siendo bueno, se vuelve malo por una buena razón y luego intenta enmendar los errores que cometió con la excusa de enmendar errores. Esta es una película llena de clichés narrativos de Hollywood, incluyendo la muerte de la villana, que le da a la heroína una imagen noble y al mismo tiempo satisface la sed de sangre del público. Pero también es una película de gestos resonantes y lógica onírica en la que se enfrentan dilemas antiguos y contemporáneos. La traición romántica o la agresión sexual y sus consecuencias psicológicas. Las diferencias fundamentales entre la mente masculina y la femenina. La forma en que la cultura patriarcal fusiona la autoestima de las mujeres con su cuerpo. Incluso los enredados impulsos maternales que las mujeres solteras e independientes que nunca quisieron tener hijos pueden experimentar cuando tienen que cuidar a un hijo. La película es un desastre, pero es un desastre rico. Tiene peso, importa. Dentro de unos años, oirás a adolescentes o universitarios conectar por haberla visto de niños y haber perdido el sueño, y su título habrá adquirido 3 palabras más, además de puntuación. ¡Oh, Dios mío, Maléfica! No me gustó mucho Maléfica, pero el problema podría ser mi adoración infantil por la Bella Durmiente de Disney. Maléfica es una de las mejores partes de la historia, una villana deliciosamente desviada, tan glamurosa como aterradora. Aquí, Angelina Jolie, interpretando al personaje principal, ofrece todo eso, pero la trama que gira a su alrededor
se siente endeble cuando se compara con el cuento de hadas original. Con el éxito de Wicked, los cuentos de hadas revisionistas son una especie de moda, y ese concepto es interesante. Desafortunadamente, aquí se desvía demasiado del original. La película comienza con Maléfica, como una joven hada retozando por los páramos, un reino mágico. Ella se enamora de Stefan, que un día será el padre de Aurora, quien luego la traiciona para convertirse en rey. Al final, ella es un héroe incomprendido, en lugar de un villano, una oportunidad desperdiciada para sombrear el personaje malvado original con capas de complejidad. Elle Fanning interpreta a la adolescente Aurora, pero no resulta muy atractiva, en gran parte por culpa del guión. Generalmente sonríe maravillada ante el mundo que la rodea. Aunque está basada en un cuento de hadas con mucha magia, las criaturas generadas por computadora que pueblan los páramos resultan ridículas y cursis, un intento desacertado de atraer a los niños más pequeños. Ahora, casi a mitad de año, parece poco probable que 2014 produzca muchas más piezas visualmente impactantes, brillantemente diseñadas y aptas para universitarios drogados que Maléfica de Disney. Sin embargo, en cuanto a su visión revisionista de las tribulaciones de la icónica villana de La Bella Durmiente, dista mucho de ser algo que un imaginativo escritor de fanfiction, y mucho menos los modelos a seguir obvios John Garner o Gregory Maguire, podrían haber creado a partir del material. Incierta en el tono y con cicatrices visibles de lo que uno imagina que fueron múltiples reescrituras, la película no logra explorar la psicología de su sujeto ni establecer una historia alternativa satisfactoria, pero seguro que es agradable de ver durante 97 minutos. Con una Angelina Jolie impresionante e impecablemente vestida en el papel principal, debería demostrar ser una sólida fuente de ingresos globales y una fuente de merchandising para la Casa del Ratón. De los 4 cuentos de hadas fragmentados producidos por Joe Roth, Oz el Poderoso, Alicia en el País de las Maravillas, Blancanieves y la Beaver, Leyenda del Cazador, Maléfica, es el que más se apega a su material original, y no siempre queda claro si esto la beneficia o la perjudica. Dirigida por el debutante Robert Stromberg, a partir de un guión atribuido a Linda Woolverton, guionista de La Bella y la Bestia, la película ofrece una visión global bastante ingeniosa del cuento de La Bella Durmiente, pero se atasca y se atasca al intentar construir un arco emocional coherente, y sus referencias del original animado de 1959 parecen más debidas que inspiradas. Con una narración en off inspirada en un cuento de hadas, Maléfica describe un reino de 2 reinos rivales. No el de Stefan y el de Hubert, sino el mundo de los humanos y los páramos circundantes, hogar de hadas, troles e imponentes hombres de mimbre. Revoloteando por los páramos como una especie de campanilla de ojos saltones, se encuentra la joven hada alada Maléfica, Isobel Molloy, quien entabla una improbable amistad, y posteriormente un romance con un intruso humano llamado Stefan, Michael Higgins. Por desgracia, su amor no se concreta, ya que años después estalla una guerra mal explicada entre los 2 reinos, y el adulto Stefan, Sharlto Copley, traiciona a Maléfica, Jolie, drogándola y cortándole las alas, todo en nombre de un ascenso laboral. Para ser justos, pasar de granjero a rey es un gran salto en la escala laboral. Ahora, convertida en mujer despreciada y trasquilada, Maléfica fabrica un bastón mágico con una ramita, se pone un casco negro y se venga memorablemente de Aurora, la hija pequeña de Stefan. Con las notas de gracia y el margen de maniobra adecuados, esta secuencia de eventos podría haber proporcionado material más que suficiente para una oscura precuela independiente. De hecho, George Lucas necesitó 3 películas completas para completar un arco argumental muy similar para Anakin Skywalker. Sin embargo, Maléfica apenas está comenzando, y los 2/3 siguientes de la película muestran a nuestra antigua antihéroe escondida entre los arbustos fuera de la cabaña de Aurora en el bosque, sirviendo como una improbable hada madrina y reconsiderando su maldición, mientras que los torpes guardianes de Aurora, Leslie Manville, Imelda Staunton, Juno Temple, demuestran ser niñeras completamente incompetentes. Stromberg
que ya ha ganado 2 Oscar por su trabajo como director de arte, sabe visualizar una escena y dónde colocar la cámara con precisión. Pero la narrativa requiere una técnica diferente, y la película a menudo se tambalea donde debería fluir, sin encontrar el ritmo adecuado. No es hasta aproximadamente la mitad de la película, por ejemplo, que Maléfica cuenta su primer chiste, tan fuera de lugar que al principio parece una metedura de pata. Si bien la película evita la saturación de más de 2 horas de Oz y el cazador, esta historia se beneficiaría de un poco de indulgencia a un ritmo más pausado, o al menos de una mejor intuición para saber dónde recortar. Por ejemplo, una secuencia de batalla de aspecto costoso, pero completamente intrascendente, insertada en medio de la película, muestra a Maléfica neutralizando a un escuadrón de soldados sin nombre, sin motivación ni consecuencias. Pero las escenas en las que conecta con Aurora, Elle Fanning, de 16 años, aparentemente la relación más importante y emocionalmente significativa de la película, resultan toscas y apresuradas. Mientras que la Aurora de Fanning queda relegada a un papel secundario y el príncipe Felipe de Brenton Thwaites, un cameo glorioso, Jolie está perfectamente elegida para el papel principal y realiza un trabajo excelente, a pesar de sus considerables limitaciones físicas. Pasa toda la película luciendo una nariz, mejillas, dientes y orejas protésicas, con lentes de contacto del tamaño de una luna y un voluminoso par de cuernos en la cabeza. El maestro del maquillaje, Rick Baker, está en plena forma. Sus movimientos suelen estar estrictamente dictados por la mejor manera de encuadrar su silueta. Tiene pocas líneas que no sean monólogas, y sus coprotagonistas más frecuentes son criaturas renderizadas digitalmente. Que consiga dominar la pantalla tan bien a pesar de todo esto es bastante notable. También es una actuación que pide toques de exageración que la película rara vez permite. Cuando Jolie se deja llevar y muestra sus colmillos, como en su recreación casi palabra por palabra de la primera escena de Maléfica en la película original de Disney, arranca la pintura de las paredes. Su principal desviación del guión aquí ofrece un atisbo del tipo de deleite desenfrenado que esta historia podría haber sido en manos más valientes, ya que obliga a Stefan a arrodillarse y sisear. Me gusta que ruegues, hazlo otra vez. Miscomponent placement, como una auténtica dominatrix de Ripperman. Sin embargo, es mucho más probable verla, sin decir palabra, fulminando con la mirada desde detrás de los árboles y los muros del palacio, como si fuera otro efecto visual finamente elaborado. En cuanto a los efectos especiales, el nivel de maestría que se exhibe aquí es exquisito. Desde las tomas en picado alrededor del castillo de Stefan hasta los arreglos florales que parecen lámparas de lava que salpican la guarida de Maléfica, el ejército de directores de arte, vestuaristas y técnicos de efectos de la película busca la espectacularidad en cada toma y la clava con una consistencia impresionante. Musicalmente, la arrolladora banda sonora de James Newton Howard se encuentra en un punto intermedio entre Erich Korngold y Danny Elfman, y la versión gótica de Lana del Rey del sensacional tema de La Bella Durmiente, Once Upon a Dream, resulta un cierre perfecto. Maléfica es una película de fantasía estadounidense de 2014, protagonizada por Angelina Jolie como el personaje principal en una versión en acción real de su papel de villana en la película animada de Walt Disney de 1959, La Bella Durmiente, una adaptación del cuento de hadas de 1697. La película fue dirigida por Robert Stromberg y escrita por Linda Woolverton. También está protagonizada por Sharlto Copley, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple y Leslie Manville. Maléfica se desarrolló originalmente como un proyecto de animación en 2003, antes de convertirse en una película de acción real en 2006, tras la adquisición de Pixar por parte de Disney. Tim Burton estaba inicialmente previsto para dirigir la película, pero fue reemplazado por Stromberg en su debut como director. Jolie firmó para interpretar el papel principal en enero de 2012 y también fue productora ejecutiva. El resto del reparto principal se incorporó entre marzo y mayo de 2012. El rodaje principal se realizó en los estudios Pinewood de Buckinghamshire, Inglaterra, de junio a octubre de 2012. Maléfica se estrenó en el Teatro El Capitán de Hollywood el 28 de mayo de 2014
y se estrenó en Estados Unidos el 30 de mayo por Walt Disney Studios Motion Pictures. Recibió críticas mixtas y fue un éxito comercial, recaudando más de $758 millones a nivel mundial y convirtiéndose en la cuarta película más taquillera de 2014. Recibió una nominación al Oscar a Mejor Diseño de Vestuario en la 87ª edición de los Premios Oscar. Una secuela, Maléfica, Dueña del Mal, se estrenó en 2019. Trama. Maléfica es una poderosa hada que vive en los páramos, un reino mágico y forestal. De niña conoce a un chico humano llamado Stefan y se enamoran. Sin embargo, al crecer, se distancian y el amor de Stefan se ve eclipsado por su ambición de ser rey, mientras que Maléfica se convierte en la protectora de los páramos. Cuando el rey Enrique intenta conquistar los moros, Maléfica lo hiere mortalmente. En su lecho de muerte, declara que quien la mate será rey y se casará con su hija Leila. Stefan visita a Maléfica y la droga. Reacio a matarla, Stefan usa un brazalete de hierro letal para las hadas para quemarle las alas y las presenta como prueba de su muerte. Angustiada por su pérdida, Maléfica salva a Diaval, un cuervo atrapado de un granjero transformándolo en humano. Diaval le ofrece sus servicios y le anuncia la coronación de Stefan. Furiosa por la traición, Maléfica se vuelve cruel y amargada, gobernando los moros con mano de hierro. Años después, Diaval le informa a Maléfica sobre el bautizo de la hija recién nacida de Stefan, Aurora. Maléfica llega sin invitación mientras tres hadas, Snodgrass, Flittle y Thistlewit, otorgan regalos mágicos y lanza una maldición sobre Aurora. Antes de que se ponga el sol en el cumpleaños número 16 de Aurora, Aurora se pinchará el dedo con el uso de una rueca y caerá en un sueño mortal. Maléfica se burla de la súplica de misericordia de Stefan, pero afirma que la maldición de Aurora puede romperse con el beso del amor verdadero, que tanto ella como Stefan creen que es inexistente. Stefan ordena a las hadas que escondan y protejan a Aurora en una cabaña en el bosque hasta después de su cumpleaños número 16. También destruye todas las ruecas del reino, escondiendo sus restos en la mazmorra del castillo. Luego, envía a su ejército tras Maléfica, pero ella rodea los páramos con un muro de espinas. Con el paso de los años, Stefan comienza a fabricar armas de hierro en masa sin parar y se obsesiona con matar a Maléfica hasta el punto de la locura, negándose incluso a ver a su esposa en su lecho de muerte. Maléfica y Diaval observan a Aurora crecer desde la distancia y en secreto comienzan a cuidarla de las hadas incompetentes. Tras varios encuentros cara a cara con Maléfica, a quien considera su hada madrina, Aurora crea un vínculo con ella y visita regularmente los páramos. Al darse cuenta de que no tiene valor para herir a Aurora, Maléfica intenta, en secreto y sin éxito, deshacer la maldición de Aurora, olvidando que no creó ningún poder en la tierra capaz de hacerlo. Mientras tanto, Aurora conoce a Philip, un príncipe del reino vecino, y ambos se caen bien. Aurora obtiene el permiso de Maléfica para vivir en los páramos antes de cumplir 16 años. Al día siguiente, sin embargo, las hadas se ven obligadas a revelar el linaje y la maldición de Aurora cuando ella les informa. Con el corazón roto, Aurora se enfrenta a Maléfica y cabalga hasta el castillo de su padre, donde Stefan la encierra, enojado porque las hadas no hicieron su trabajo. Al ponerse el sol, el poder de la maldición llama a Aurora y la atrae hipnóticamente a la mazmorra, donde Aurora se pincha el dedo con el uso de una rueca mágica reconstruida y cae en un sueño profundo. Con la esperanza de salvarla, Maléfica y Diaval secuestran a Philip y se infiltran en el castillo. A pesar de las insistencias de las hadas, el beso de Philip no es suficiente. Después Maléfica besa a Aurora entre lágrimas, despertándola con verdadero amor maternal. Mientras Maléfica, Aurora y Diaval intentan escapar, Stefan y sus guardias les tienden una emboscada. Maléfica transforma a Diaval en un dragón, pero ambos son sometidos. Aurora encuentra y libera las alas enjauladas de Maléfica, que se vuelven a unir a ella, permitiéndole contraatacar. Maléfica arrastra a Stefan a lo alto de una torre. Reticente a matarlo, anuncia que la lucha ha terminado y se marcha, pero Stefan la derriba por detrás.
arrastrándolos a ambos. Ella se salva con sus alas, mientras que él se suelta y cae muerto. Tras la muerte de Stefan, Maléfica derriba el muro de espinas, devuelve a los moros su antigua gloria y corona a Aurora como su nueva gobernante, unificando los dos reinos. Aurora también inicia una relación con Philip. Elenco: Angelina Jolie como Maléfica, una feroz y vengativa protectora de los moros que, en venganza por la traición de su antiguo amante Stefan, lanza una maldición sobre su hija Aurora. A diferencia de su contraparte animada, esta versión del personaje es retratada con más simpatía. A medida que avanza la película, Maléfica pasa de ser una víctima a una villana, tras la traición de Stefan, y finalmente a una heroína debido a los sentimientos maternales que desarrolla por Aurora. Isobel Molloy como la joven Maléfica, Ella Purnell como Maléfica adolescente, Elle Fanning como Aurora, también conocida como la Bella Durmiente, una inocente, de corazón puro y espíritu libre, hija de Stefan y Leila, que cae bajo la maldición de Maléfica. Vivienne Jolie-Pitt como Aurora, de 5 años. Eleanor Worthington Cox como Aurora, de 8 años. Janet McTeer como una Aurora anciana, que actúa como narradora de la película. Sharlto Copley como Stefan, el ambicioso y vengativo padre de Aurora y antiguo amigo, amante de la infancia de Maléfica, quien le corta las alas para convertirse en rey. Michael Higgins como el joven Stefan, Jackson Bewes como el adolescente Stefan, Leslie Manville, Imelda Staunton y Juno Temple como Fleetl, Nutgrace y Thistlewit, un trío de duendes incompetentes e ineptos a quienes Stefan encarga el cuidado de Aurora hasta su 16º cumpleaños. Sam Riley como Diaval, el compañero cuervo que cambia de forma de Maléfica. Taquillas: Maléfica recaudó $241.4 millones en los Estados Unidos y Canadá, y $517.1 millones en otros países, para un total mundial de $758.5 millones contra un presupuesto de $180 millones. Calculando todos los gastos, Deadline Hollywood estimó que la película obtuvo una ganancia de $190.077.000, convirtiéndola en la sexta película más rentable de 2014. A nivel mundial, en su fin de semana de estreno, la película ganó $175.5 millones, 9 millones de los cuales fueron de ubicaciones IMAX. El riff de La Bella Durmiente, Maléfica, es otro espectáculo de verano sobreproducido, lanzado a un mundo que tiene demasiados. Tiene paisajes y criaturas por debajo de La Amenaza Fantasma, una banda sonora rimbombante y poco memorable, y el tipo de imágenes caóticas y cortes rápidos que significan una falta de verdadera imaginación cinematográfica. Es realmente una película hecha por un comité. Su dirección está acreditada a Robert Stromberg, un diseñador de producción de larga data, y su guión a la guionista de La Bella y la Bestia, Linda Woolverton. Pero ha habido informes de muchas reescrituras impuestas por el estudio y nuevas filmaciones por parte del director John Hancock, The Rookie, pero es poderosa de todos modos. Como el personaje principal, una mujer incomprendida y agraviada, Angelina Jolie tiene pómulos realzados con maquillaje que podrían registrarse como armas letales. Combínalos con sus cautelosos ojos cobalto y sus labios rubí y las alas y cuernos que el personaje luce al principio de la película, y tendrás una imagen de la otredad femenina tan inquietante como la de Scarlett Johansson caminando sobre una sustancia negra en Under the Skin. La historia de la película es un ejemplo de lo que el crítico de cine de The Guardian, Peter Bradshaw, llama ese género emergente post-Wicked, el cuento de hadas con trasfondo revisionista. Pero es conmovedora. Tiene un matiz primigenio que la torpe realización cinematográfica no puede mitigar. Hay momentos en Maléfica que son profundamente perturbadores, como lo son los mitos antiguos y los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Tocan la esencia de la experiencia humana y crean el tipo de recuerdos con los que los niños pequeños, sobre todo las niñas, se obsesionarán, porque en algún nivel sabrán, incluso sin el beneficio de la experiencia adulta, que la película les cuenta una horrible verdad. Y en este punto, debería darles la oportunidad de dejar de lado la reseña
ver la película basándonos en la descripción anterior y leer el resto más tarde para ver si están de acuerdo. ¿De acuerdo? Bien. El cuento comienza con un flashback de Maléfica como una joven hada entablando amistad con un chico de granja que se coló en su bosque en una misión de robo. Se acercan y continúan viéndose, incluso después de que el rey de una fortaleza humana en las afueras del bosque intenta invadir el dominio de Maléfica y luego observa conmocionado cómo la heroína y sus amigos guerreros del árbol arrasan con su ejército. Como adolescentes, el hada y el humano comparten un beso silueteado en la cima de una colina, el primer beso del amor verdadero, en la jerga de Disney. Él deja de acercarse, rompiendo el corazón de la chica. Años después, el ahora adulto Stefan, Sharlto Copley, escucha al ahora moribundo rey prometiendo su reino a cualquiera que pueda matar a Maléfica. Y es aquí donde nos dirigimos a la primera de las secuencias magníficamente perturbadoras de la película. He leído reseñas que se quejan de que no sabemos lo suficiente sobre las personalidades de Maléfica y Stefan, y mucho menos sobre los detalles de su relación, lo que significa que la traición de Stefan surge de la nada, y por lo tanto no tiene sentido dramático. Es una descripción o queja justa, pero para mí, la falta de desarrollo hace que el giro se sienta más como algo propio de un cuento de hadas, no un cuento de hadas de Disney impecable, donde cada giro de la trama está claramente delineado, sino una historia antigua que los niños podrían escuchar absortos y horrorizados y luego interrumpir para preguntar, ¿pero por qué le haría eso a alguien a quien amaba? A lo que el narrador adulto explicaría que a veces las personas hacen cosas crueles a quienes aman porque desean cosas. En cualquier caso, sabemos lo que realmente ocurre en la escena. Tras acurrucarse con Maléfica en la cima de una colina, Stefan le da una bebida con una poción para dormir. Se prepara para asesinarla tras perder el conocimiento y entonces pierde el control. En lugar de eso, le corta las alas y se las lleva al rey como prueba de que cumplió su promesa. Es una agresión simbólica con connotaciones sexuales, concretamente un ataque que ocurre después de que una mujer se desmaya. Maléfica no solo pierde sus alas, se las arrebatan contra su voluntad. El ataque también es una mutilación o desfiguración que, en este contexto, se percibe como un mensaje físico específico de género, extraído de un continuo que incluye desde la amputación punitiva del cabello largo de una mujer hasta la clitoridectomía. Jolie se sometió a una doble mastectomía poco antes del rodaje de la película. Es difícil imaginarla rodando esta secuencia sin ponerla en un contexto personal. La escena de Maléfica despertando en la cima de una colina con enormes cicatrices en la espalda y luego llorando de rabia es la imagen más traumatizante que he visto en un cuento de hadas de Hollywood desde el sacrificio cristiano de Aslan en Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario de 2005. Golpea tan profundamente y su impacto resuena durante tanto tiempo después que hace que los numerosos pasos en falso de la película parezcan menos factores decisivos que irritantes. El asalto transforma a Maléfica de una heroína descarada en una antiheroína, una mala directa en lo que respecta a los aterrorizados humanos de la historia, y deforma la película vainilla de Disney de 1959 en una historia de venganza conflictiva con un inconfundible trasfondo feminista. Es la traición más profunda imaginable. Cada acción posterior que realiza Maléfica, incluido el lanzamiento de un hechizo sobre la hija de Stefan, Aurora, interpretada por Elle Fanning, cuando era adolescente, que la enviará a un coma a los 16 años después de un pinchazo en el dedo con una aguja de rueca, está impulsada por el trauma de esa traición. La película tiene mucho camino por recorrer después de eso, en cuanto a la trama. Con sus elegantes 98 minutos, es una rara superproducción de verano tan concisa como la típica película de dibujos animados. Y aunque Maléfica nunca alcanza la cima de poder que alcanza cuando la heroína despierta sin alas y sus secuencias de acción y ostentosas exhibiciones de criaturas son una turbia sopa de efectos especiales, mantiene al público desequilibrado, en el buen sentido. Hay movimiento desperdiciado en la trama y bastante confusión en cómo el guión explica lo que Maléfica puede y no puede hacer. Si puede convertir a un cuervo en un compañero masculino,
interpretado por Sam Riley con un gesto de la mano, y crear un dragón que escupe fuego con la misma facilidad más adelante, ¿por qué no desata un ejército de monstruos en el reino y se ahorra muchos problemas? Pero siempre sabemos lo que está en juego para ella, sabemos dónde está su cabeza. A pesar de haber ganado numerosos premios merecidos por sus primeras actuaciones, Jolie nunca ha recibido el reconocimiento que merece como estrella de cine glamurosa y a la antigua usanza, y como actriz talentosa y reflexiva. Este papel fusiona ambas facetas de su talento. Su hipnótica quietud nos hace prestar más atención a cada palabra y gesto de Maléfica de lo que merece el guión de la película. Nos sentimos cerca de Maléfica, incluso cuando adopta la expresión de máscara de hielo de la muerte que se muestra en los trailers y las imágenes. Sentimos sus sentimientos encontrados mientras finge ser la madrina de la joven Aurora, interpretando un papel y luego convirtiéndose poco a poco en ese papel, al igual que sentimos su rabia al ser violada y mutilada, y su necesidad de que el reino humano, cuyos representantes son todos hombres, pague por lo que se hizo en su nombre. Tenía muchas ganas de ver a Angelina Jolie interpretar a una villana de Disney. Obviamente no es Maléfica, pero lo que le piden sigue siendo fascinante. El personaje empieza siendo bueno, se vuelve malo por una buena razón y luego intenta enmendar los errores que cometió con la excusa de enmendar errores. Esta es una película llena de clichés narrativos de Hollywood, incluyendo la muerte de la villana, que le da a la heroína una imagen noble y al mismo tiempo satisface la sed de sangre del público. Pero también es una película de gestos resonantes y lógica onírica en la que se enfrentan dilemas antiguos y contemporáneos. La traición romántica o la agresión sexual y sus consecuencias psicológicas. Las diferencias fundamentales entre la mente masculina y la femenina. La forma en que la cultura patriarcal fusiona la autoestima de las mujeres con su cuerpo. Incluso los enredados impulsos maternales que las mujeres solteras e independientes que nunca quisieron tener hijos pueden experimentar cuando tienen que cuidar a un hijo. La película es un desastre, pero es un desastre rico. Tiene peso, importa. Dentro de unos años, oirás a adolescentes o universitarios conectar por haberla visto de niños y haber perdido el sueño, y su título habrá adquirido 3 palabras más, además de puntuación. ¡Oh, Dios mío, Maléfica! No me gustó mucho Maléfica, pero el problema podría ser mi adoración infantil por la Bella Durmiente de Disney. Maléfica es una de las mejores partes de la historia, una villana deliciosamente desviada, tan glamurosa como aterradora. Aquí, Angelina Jolie, interpretando al personaje principal, ofrece todo eso. Pero la trama que gira a su alrededor se siente endeble cuando se compara con el cuento de hadas original. Con el éxito de Wicked, los cuentos de hadas revisionistas son una especie de moda, y ese concepto es interesante. Desafortunadamente, aquí se desvía demasiado del original. La película comienza con Maléfica, como una joven hada retozando por los páramos, un reino mágico. Ella se enamora de Stefan, que un día será el padre de Aurora, quien luego la traiciona para convertirse en rey. Al final, ella es un héroe incomprendido, en lugar de un villano, una oportunidad desperdiciada para sombrear el personaje malvado original con capas de complejidad. Elle Fanning interpreta a la adolescente Aurora, pero no resulta muy atractiva, en gran parte por culpa del guión. Generalmente sonríe maravillada ante el mundo que la rodea. Aunque está basada en un cuento de hadas con mucha magia, las criaturas generadas por computadora que pueblan los páramos resultan ridículas y cursis. Un intento desacertado de atraer a los niños más pequeños. Ahora, casi a mitad de año, parece poco probable que 2014 produzca muchas más piezas visualmente impactantes, brillantemente diseñadas y aptas para universitarios drogados que Maléfica de Disney. Sin embargo, en cuanto a su visión revisionista de las tribulaciones de la icónica villana de La Bella Durmiente, dista mucho de ser algo que un imaginativo escritor de fanfiction, y mucho menos los modelos a seguir obvios John Garner o Gregory Maguire, podrían haber creado a partir del material. Incierta en el tono y con cicatrices visibles de lo que uno imagina que fueron múltiples reescrituras, la película no logra explorar la psicología de su sujeto
ni establecer una historia alternativa satisfactoria, pero seguro que es agradable de ver durante 97 minutos. Con una Angelina Jolie impresionante e impecablemente vestida en el papel principal, debería demostrar ser una sólida fuente de ingresos globales y una fuente de merchandising para la Casa del Ratón. De los 4 cuentos de hadas fragmentados producidos por Joe Roth, Oz el Poderoso, Alicia en el País de las Maravillas, Blancanieves y la Beaver, Leyenda del Cazador, Maléfica, es el que más se apega a su material original, y no siempre queda claro si esto la beneficia o la perjudica. Dirigida por el debutante Robert Stromberg, a partir de un guión atribuido a Linda Woolverton, guionista de La Bella y la Bestia, la película ofrece una visión global bastante ingeniosa del cuento de La Bella Durmiente, pero se atasca y se atasca al intentar construir un arco emocional coherente, y sus referencias del original animado de 1959 parecen más debidas que inspiradas. Con una narración en off inspirada en un cuento de hadas, Maléfica describe un reino de 2 reinos rivales. No el de Stefan y el de Hubert, sino el mundo de los humanos y los páramos circundantes, hogar de hadas, troles e imponentes hombres de mimbre. Revoloteando por los páramos como una especie de campanilla de ojos saltones, se encuentra la joven hada alada maléfica, Isobel Molloy, quien entabla una improbable amistad y posteriormente un romance con un intruso humano llamado Stefan, Michael Higgins. Por desgracia, su amor no se concreta, ya que años después estalla una guerra mal explicada entre los 2 reinos, y el adulto Stefan, Sharlto Copley, traiciona a Maléfica, Jolie, drogándola y cortándole las alas, todo en nombre de un ascenso laboral. Para ser justos, pasar de granjero a rey es un gran salto en la escala laboral. Ahora, convertida en mujer despreciada y trasquilada, Maléfica fabrica un bastón mágico con una ramita, se pone un casco negro y se venga memorablemente de Aurora, la hija pequeña de Stefan. Con las notas de gracia y el margen de maniobra adecuados, esta secuencia de eventos podría haber proporcionado material más que suficiente para una oscura precuela independiente. De hecho, George Lucas necesitó 3 películas completas para completar un arco argumental muy similar para Anakin Skywalker. Sin embargo, Maléfica apenas está comenzando, y los 2/3 siguientes de la película muestran a nuestra antigua antihéroe escondida entre los arbustos fuera de la cabaña de Aurora en el bosque, sirviendo como una improbable hada madrina y reconsiderando su maldición, mientras que los torpes guardianes de Aurora, Leslie Manville, Imelda Staunton, Juno Temple, demuestran ser niñeras completamente incompetentes. Stromberg, que ya ha ganado 2 Oscar por su trabajo como director de arte, sabe visualizar una escena y dónde colocar la cámara con precisión. Pero la narrativa requiere una técnica diferente, y la película a menudo se tambalea donde debería fluir, sin encontrar el ritmo adecuado. No es hasta aproximadamente la mitad de la película, por ejemplo, que Maléfica cuenta su primer chiste, tan fuera de lugar que al principio parece una metedura de pata. Si bien la película evita la saturación de más de 2 horas de Oz y el Cazador, esta historia se beneficiaría de un poco de indulgencia a un ritmo más pausado, o al menos de una mejor intuición para saber dónde recortar. Por ejemplo, una secuencia de batalla de aspecto costoso, pero completamente intrascendente, insertada en medio de la película, muestra a Maléfica neutralizando a un escuadrón de soldados sin nombre, sin motivación ni consecuencias, pero las escenas en las que conecta con Aurora, Elle Fanning, de 16 años, aparentemente la relación más importante y emocionalmente significativa de la película, resultan toscas y apresuradas. Mientras que la Aurora de Fanning queda relegada a un papel secundario y el príncipe Felipe de Brenton Thwaites, un cameo glorioso, Jolie está perfectamente elegida para el papel principal y realiza un trabajo excelente, a pesar de sus considerables limitaciones físicas. Pasa toda la película luciendo una nariz, mejillas, dientes y orejas protésicas, con lentes de contacto del tamaño de una luna y un voluminoso par de cuernos en la cabeza. El maestro del maquillaje, Rick Baker, está en plena forma. Sus movimientos suelen estar estrictamente dictados por la mejor manera de encuadrar su silueta. Tiene pocas líneas que no sean monólogas, y sus coprotagonistas más frecuentes son criaturas renderizadas digitalmente. Que consiga dominar la pantalla
tan bien a pesar de todo esto es bastante notable. También es una actuación que pide toques de exageración que la película rara vez permite. Cuando Jolie se deja llevar y muestra sus colmillos, como en su recreación casi palabra por palabra de la primera escena de Maléfica en la película original de Disney, arranca la pintura de las paredes. Su principal desviación del guión aquí ofrece un atisbo del tipo de deleite desenfrenado que esta historia podría haber sido en manos más valientes, ya que obliga a Stefan a arrodillarse y sisea. Me gusta que ruegues, hazlo otra vez. Miscomponent placement, como una auténtica dominatrix de Ripperband. Sin embargo, es mucho más probable verla, sin decir palabra, fulminando con la mirada desde detrás de los árboles y los muros del palacio, como si fuera otro efecto visual finamente elaborado. En cuanto a los efectos especiales, el nivel de maestría que se exhibe aquí es exquisito. Desde las tomas en picado alrededor del castillo de Stefan hasta los arreglos florales que parecen lámparas de lava que salpican la guarida de Maléfica, el ejército de directores de arte, vestuaristas y técnicos de efectos de la película busca la espectacularidad en cada toma y la clava con una consistencia impresionante. Musicalmente, la arrolladora banda sonora de James Newton Howard se encuentra en un punto intermedio entre Erich Korngold y Danny Elfman, y la versión gótica de Lana del Rey del sensacional tema de La Bella Durmiente, Once Upon a Dream, resulta un cierre perfecto. Maléfica es una película de fantasía estadounidense de 2014, protagonizada por Angelina Jolie como el personaje principal en una versión en acción real de su papel de villana en la película animada de Walt Disney de 1959, La Bella Durmiente, una adaptación del cuento de hadas de 1697. La película fue dirigida por Robert Stromberg y escrita por Linda Woolverton. También está protagonizada por Sharlto Copley, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple y Leslie Manville. Maléfica se desarrolló originalmente como un proyecto de animación en 2003, antes de convertirse en una película de acción real en 2006, tras la adquisición de Pixar por parte de Disney. Tim Burton estaba inicialmente previsto para dirigir la película, pero fue reemplazado por Stromberg en su debut como director. Jolie firmó para interpretar el papel principal en enero de 2012 y también fue productora ejecutiva. El resto del reparto principal se incorporó entre marzo y mayo de 2012. El rodaje principal se realizó en los estudios Pinewood de Buckinghamshire, Inglaterra, de junio a octubre de 2012. Maléfica se estrenó en el Teatro El Capitán de Hollywood el 28 de mayo de 2014 y se estrenó en Estados Unidos el 30 de mayo por Walt Disney Studios Motion Pictures. Recibió críticas mixtas y fue un éxito comercial, recaudando más de $758 millones a nivel mundial y convirtiéndose en la cuarta película más taquillera de 2014. Recibió una nominación al Oscar a Mejor Diseño de Vestuario en la 87ª edición de los Premios Oscar. Una secuela, Maléfica, Dueña del Mal, se estrenó en 2019. Trama. Maléfica es una poderosa hada que vive en los páramos, un reino mágico y forestal. De niña conoce a un chico humano llamado Stefan y se enamoran. Sin embargo, al crecer, se distancian y el amor de Stefan se ve eclipsado por su ambición de ser rey, mientras que Maléfica se convierte en la protectora de los páramos. Cuando el rey Enrique intenta conquistar los moros, Maléfica lo hiere mortalmente. En su lecho de muerte, declara que quien la mate será rey y se casará con su hija Leila. Stefan visita a Maléfica y la droga. Reacio a matarla, Stefan usa un brazalete de hierro letal para las hadas para quemarle las alas y las presenta como prueba de su muerte. Angustiada por su pérdida, Maléfica salva a Diaval, un cuervo atrapado de un granjero transformándolo en humano. Diaval le ofrece sus servicios y le anuncia la coronación de Stefan. Furiosa por la traición, Maléfica se vuelve cruel y amargada, gobernando los moros con mano de hierro. Años después, Diaval le informa a Maléfica sobre el bautizo de la hija recién nacida de Stefan, Aurora. Maléfica llega sin invitación mientras tres hadas, Snodgrass, Flittle y Thistleweed, otorgan regalos mágicos y lanza una maldición sobre Aurora.
Antes de que se ponga el sol en el cumpleaños número 16 de Aurora, Aurora se pinchará el dedo con el uso de una rueca y caerá en un sueño mortal. Maléfica se burla de la súplica de misericordia de Stefan, pero afirma que la maldición de Aurora puede romperse con el beso del amor verdadero, que tanto ella como Stefan creen que es inexistente. Stefan ordena a las hadas que escondan y protejan a Aurora en una cabaña en el bosque hasta después de su cumpleaños número 16. También destruye todas las ruecas del reino, escondiendo sus restos en la mazmorra del castillo. Luego, envía a su ejército tras Maléfica, pero ella rodea los páramos con un muro de espinas. Con el paso de los años, Stefan comienza a fabricar armas de hierro en masa sin parar y se obsesiona con matar a Maléfica hasta el punto de la locura, negándose incluso a ver a su esposa en su lecho de muerte. Maléfica y Diaval observan a Aurora crecer desde la distancia y en secreto comienzan a cuidarla de las hadas incompetentes. Tras varios encuentros cara a cara con Maléfica, a quien considera su hada madrina, Aurora crea un vínculo con ella y visita regularmente los páramos. Al darse cuenta de que no tiene valor para herir a Aurora, Maléfica intenta, en secreto y sin éxito, deshacer la maldición de Aurora, olvidando que no creó ningún poder en la tierra capaz de hacerlo. Mientras tanto, Aurora conoce a Philip, un príncipe del reino vecino, y ambos se caen bien. Aurora obtiene el permiso de Maléfica para vivir en los páramos antes de cumplir 16 años. Al día siguiente, sin embargo, las hadas se ven obligadas a revelar el linaje y la maldición de Aurora cuando ella les informa. Con el corazón roto, Aurora se enfrenta a Maléfica y cabalga hasta el castillo de su padre, donde Stefan la encierra, enojado porque las hadas no hicieron su trabajo. Al ponerse el sol, el poder de la maldición llama a Aurora y la atrae hipnóticamente a la mazmorra, donde Aurora se pincha el dedo con el uso de una rueca mágica reconstruida y cae en un sueño profundo. Con la esperanza de salvarla, Maléfica y Diaval secuestran a Philip y se infiltran en el castillo. A pesar de las insistencias de las hadas, el beso de Philip no es suficiente. Después Maléfica besa a Aurora entre lágrimas, despertándola con verdadero amor maternal. Mientras Maléfica, Aurora y Diaval intentan escapar, Stefan y sus guardias les tienden una emboscada. Maléfica transforma a Diaval en un dragón, pero ambos son sometidos. Aurora encuentra y libera las alas enjauladas de Maléfica, que se vuelven a unir a ella, permitiéndole contraatacar. Maléfica arrastra a Stefan a lo alto de una torre. Reticente a matarlo, anuncia que la lucha ha terminado y se marcha, pero Stefan la derriba por detrás, arrastrándolos a ambos. Ella se salva con sus alas mientras que él se suelta y cae muerto. Tras la muerte de Stefan, Maléfica derriba el muro de espinas, devuelve a los moros su antigua gloria y corona a Aurora como su nueva gobernante, unificando los dos reinos. Aurora también inicia una relación con Philip. Elenco: Angelina Jolie como Maléfica, una feroz y vengativa protectora de los moros que, en venganza por la traición de su antiguo amante Stefan, lanza una maldición sobre su hija Aurora. A diferencia de su contraparte animada, esta versión del personaje es retratada con más simpatía. A medida que avanza la película, Maléfica pasa de ser una víctima a una villana, tras la traición de Stefan, y finalmente a una heroína debido a los sentimientos maternales que desarrolla por Aurora. Isobel Molloy como la joven Maléfica, Ella Purnell como Maléfica adolescente, Elle Fanning como Aurora, también conocida como la Bella Durmiente, una inocente, de corazón puro y espíritu libre, hija de Stefan y Leila, que cae bajo la maldición de Maléfica. Vivienne Jolie Pitt como Aurora, de 5 años. Eleanor Worthington Cox como Aurora, de 8 años. Janet McTeer como una Aurora anciana, que actúa como narradora de la película. Sharlto Copley como Stefan, el ambicioso y vengativo padre de Aurora y antiguo amigo, amante de la infancia de Maléfica, quien le corta las alas para convertirse en rey. Michael Higgins como el joven Stefan, Jackson Buse como el adolescente Stefan, Leslie Manville, Imelda Staunton y Juno Temple como Flittle, Notgrace y Thistlewit.
un trío de duendes incompetentes e ineptos a quienes Stefan encarga el cuidado de Aurora hasta su 16º cumpleaños. Sam Riley como Diaval, el compañero cuervo que cambia de forma de Maléfica. Taquillas. Maléfica recaudó $241.4 millones en los Estados Unidos y Canadá y $517.1 millones en otros países, para un total mundial de $758.5 millones contra un presupuesto de $180 millones. Calculando todos los gastos, Deadline Hollywood estimó que la película obtuvo una ganancia de $190.077.000, convirtiéndola en la sexta película más rentable de 2014. A nivel mundial, en su fin de semana de estreno, la película ganó $175.5 millones, 9 millones de los cuales fueron de ubicaciones IMAX. El riff de La Bella Durmiente, Maléfica, es otro espectáculo de verano sobreproducido, lanzado a un mundo que tiene demasiados. Tiene paisajes y criaturas por debajo de La Amenaza Fantasma, una banda sonora rimbombante y poco memorable, y el tipo de imágenes caóticas y cortes rápidos que significan una falta de verdadera imaginación cinematográfica. Es realmente una película hecha por un comité. Su dirección está acreditada a Robert Stromberg, un diseñador de producción de larga data, y su guión a la guionista de La Bella y la Bestia, Linda Woolverton. Pero ha habido informes de muchas reescrituras impuestas por el estudio y nuevas filmaciones por parte del director John Hancock, The Rookie, pero es poderosa de todos modos. Como el personaje principal, una mujer incomprendida y agraviada, Angelina Jolie tiene pómulos realzados con maquillaje que podrían registrarse como armas letales. Combínalos con sus cautelosos ojos cobalto y sus labios rubí y las alas y cuernos que el personaje luce al principio de la película, y tendrás una imagen de la otredad femenina tan inquietante como la de Scarlett Johansson caminando sobre una sustancia negra en Under the Skin. La historia de la película es un ejemplo de lo que el crítico de cine de The Guardian, Peter Bradshaw, llama ese género emergente post-Wicked, el cuento de hadas con trasfondo revisionista. Pero es conmovedora. Tiene un matiz primigenio que la torpe realización cinematográfica no puede mitigar. Hay momentos en Maléfica que son profundamente perturbadores, como lo son los mitos antiguos y los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Tocan la esencia de la experiencia humana y crean el tipo de recuerdos con los que los niños pequeños, sobre todo las niñas, se obsesionarán, porque en algún nivel sabrán, incluso sin el beneficio de la experiencia adulta, que la película les cuenta una horrible verdad. Y en este punto, debería darles la oportunidad de dejar de lado la reseña, ver la película basándonos en la descripción anterior y leer el resto más tarde para ver si están de acuerdo. ¿De acuerdo? Bien. El cuento comienza con un flashback de Maléfica como una joven hada, entablando amistad con un chico de granja que se coló en su bosque en una misión de robo. Se acercan y continúan viéndose, incluso después de que el rey de una fortaleza humana en las afueras del bosque intenta invadir el dominio de Maléfica y luego observa conmocionado cómo la heroína y sus amigos guerreros del árbol arrasan con su ejército. Como adolescentes, el hada y el humano comparten un beso silueteado en la cima de una colina, el primer beso del amor verdadero, en la jerga de Disney. Él deja de acercarse, rompiendo el corazón de la chica. Años después, el ahora adulto Stefan, Sharlto Copley, escucha al ahora moribundo rey prometiendo su reino a cualquiera que pueda matar a Maléfica. Y es aquí donde nos dirigimos a la primera de las secuencias magníficamente perturbadoras de la película. He leído reseñas que se quejan de que no sabemos lo suficiente sobre las personalidades de Maléfica y Stefan, y mucho menos sobre los detalles de su relación, lo que significa que la traición de Stefan surge de la nada y por lo tanto no tiene sentido dramático. Es una descripción o queja justa, pero para mí, la falta de desarrollo hace que el giro se sienta más como algo propio de un cuento de hadas, no un cuento de hadas de Disney impecable, donde cada giro de la trama está claramente delineado, sino una historia antigua que los niños podrían escuchar absortos y horrorizados y luego interrumpir para preguntar, ¿pero por qué le haría eso a alguien a quien amaba? A lo que el narrador adulto
explicaría que a veces las personas hacen cosas crueles a quienes aman porque desean cosas. En cualquier caso, sabemos lo que realmente ocurre en la escena. Tras acurrucarse con Maléfica en la cima de una colina, Stefan le da una bebida con una poción para dormir. Se prepara para asesinarla tras perder el conocimiento y entonces pierde el control. En lugar de eso, le corta las alas y se las lleva al rey como prueba de que cumplió su promesa. Es una agresión simbólica con connotaciones sexuales, concretamente un ataque que ocurre después de que una mujer se desmaya. Maléfica no solo pierde sus alas, se las arrebatan contra su voluntad. El ataque también es una mutilación o desfiguración que, en este contexto, se percibe como un mensaje físico específico de género, extraído de un continuo que incluye desde la amputación punitiva del cabello largo de una mujer hasta la clitoridectomía. Jolie se sometió a una doble mastectomía poco antes del rodaje de la película. Es difícil imaginarla rodando esta secuencia sin ponerla en un contexto personal. La escena de Maléfica despertando en la cima de una colina con enormes cicatrices en la espalda y luego llorando de rabia es la imagen más traumatizante que he visto en un cuento de hadas de Hollywood desde el sacrificio cristiano de Aslan en Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario de 2005. Golpea tan profundamente y su impacto resuena durante tanto tiempo después que hace que los numerosos pasos en falso de la película parezcan menos factores decisivos que irritantes. El asalto transforma a Maléfica de una heroína descarada en una antiheroína, una mala directa en lo que respecta a los aterrorizados humanos de la historia, y deforma la película vainilla de Disney de 1959 en una historia de venganza conflictiva con un inconfundible trasfondo feminista. Es la traición más profunda imaginable. Cada acción posterior que realiza Maléfica, incluido el lanzamiento de un hechizo sobre la hija de Stefan, Aurora, interpretada por Elle Fanning, cuando era adolescente, que la enviará a un coma a los 16 años después de un pinchazo en el dedo con una aguja de rueca, está impulsada por el trauma de esa traición. La película tiene mucho camino por recorrer después de eso, en cuanto a la trama. Con sus elegantes 98 minutos, es una rara superproducción de verano tan concisa como la típica película de dibujos animados. Y aunque Maléfica nunca alcanza la cima de poder que alcanza cuando la heroína despierta sin alas y sus secuencias de acción y ostentosas exhibiciones de criaturas son una turbia sopa de efectos especiales, mantiene al público desequilibrado, en el buen sentido. Hay movimiento desperdiciado en la trama y bastante confusión en cómo el guión explica lo que Maléfica puede y no puede hacer. Si puede convertir a un cuervo en un compañero masculino, interpretado por Sam Riley con un gesto de la mano, y crear un dragón que escupe fuego con la misma facilidad más adelante, ¿por qué no desata un ejército de monstruos en el reino y se ahorra muchos problemas? Pero siempre sabemos lo que está en juego para ella, sabemos dónde está su cabeza. A pesar de haber ganado numerosos premios merecidos por sus primeras actuaciones, Jolie nunca ha recibido el reconocimiento que merece como estrella de cine glamurosa y a la antigua usanza, y como actriz talentosa y reflexiva. Este papel fusiona ambas facetas de su talento. Su hipnótica quietud nos hace prestar más atención a cada palabra y gesto de Maléfica de lo que merece el guión de la película. Nos sentimos cerca de Maléfica, incluso cuando adopta la expresión de máscara de hielo de la muerte que se muestra en los trailers y las imágenes. Sentimos sus sentimientos encontrados mientras finge ser la madrina de la joven Aurora, interpretando un papel y luego convirtiéndose poco a poco en ese papel, al igual que sentimos su rabia al ser violada y mutilada, y su necesidad de que el reino humano, cuyos representantes son todos hombres, pague por lo que se hizo en su nombre. Tenía muchas ganas de ver a Angelina Jolie interpretar a una villana de Disney. Obviamente no es Maléfica, pero lo que le piden sigue siendo fascinante. El personaje empieza siendo bueno, se vuelve malo por una buena razón y luego intenta enmendar los errores que cometió con la excusa de enmendar errores. Esta es una película llena de clichés narrativos de Hollywood, incluyendo la muerte de la villana, que le da a la heroína una imagen noble y al mismo tiempo satisface la sed de sangre del público. Pero también es una película de gestos resonantes y lógica onírica
en la que se enfrentan dilemas antiguos y contemporáneos: la traición romántica o la agresión sexual y sus consecuencias psicológicas, las diferencias fundamentales entre la mente masculina y la femenina, la forma en que la cultura patriarcal fusiona la autoestima de las mujeres con su cuerpo, incluso los enredados impulsos maternales que las mujeres solteras e independientes que nunca quisieron tener hijos pueden experimentar cuando tienen que cuidar a un hijo. La película es un desastre, pero es un desastre rico. Tiene peso, importa. Dentro de unos años, oirás a adolescentes o universitarios conectar por haberla visto de niños y haber perdido el sueño, y su título habrá adquirido 3 palabras más, además de puntuación. ¡Oh, Dios mío, Maléfica! No me gustó mucho Maléfica, pero el problema podría ser mi adoración infantil por la Bella Durmiente de Disney. Maléfica es una de las mejores partes de la historia, una villana deliciosamente desviada, tan glamurosa como aterradora. Aquí, Angelina Jolie, interpretando al personaje principal, ofrece todo eso. Pero la trama que gira a su alrededor se siente endeble cuando se compara con el cuento de hadas original. Con el éxito de Wicked, los cuentos de hadas revisionistas son una especie de moda, y ese concepto es interesante. Desafortunadamente, aquí se desvía demasiado del original. La película comienza con Maléfica, como una joven hada retozando por los páramos, un reino mágico. Ella se enamora de Stefan, que un día será el padre de Aurora, quien luego la traiciona para convertirse en rey. Al final, ella es un héroe incomprendido, en lugar de un villano, una oportunidad desperdiciada para sombrear el personaje malvado original con capas de complejidad. Elle Fanning interpreta a la adolescente Aurora, pero no resulta muy atractiva, en gran parte por culpa del guión. Generalmente sonríe maravillada ante el mundo que la rodea. Aunque está basada en un cuento de hadas con mucha magia, las criaturas generadas por computadora que pueblan los páramos resultan ridículas y cursis, un intento desacertado de atraer a los niños más pequeños. Ahora, casi a mitad de año, parece poco probable que 2014 produzca muchas más piezas visualmente impactantes, brillantemente diseñadas y aptas para universitarios drogados que Maléfica de Disney. Sin embargo, en cuanto a su visión revisionista de las tribulaciones de la icónica villana de La Bella Durmiente, dista mucho de ser algo que un imaginativo escritor de fanfiction, y mucho menos los modelos a seguir obvios John Garner o Gregory Maguire, podrían haber creado a partir del material. Incierta en el tono y con cicatrices visibles de lo que uno imagina que fueron múltiples reescrituras, la película no logra explorar la psicología de su sujeto ni establecer una historia alternativa satisfactoria, pero seguro que es agradable de ver durante 97 minutos. Con una Angelina Jolie impresionante e impecablemente vestida en el papel principal, debería demostrar ser una sólida fuente de ingresos globales y una fuente de merchandising para la Casa del Ratón. De los 4 cuentos de hadas fragmentados producidos por Joe Roth, Oz el Poderoso, Alicia en el País de las Maravillas, Blancanieves y la Beaver, Leyenda del Cazador, Maléfica, es el que más se apega a su material original, y no siempre queda claro si esto la beneficia o la perjudica. Dirigida por el debutante Robert Stromberg, a partir de un guión atribuido a Linda Woolverton, guionista de La Bella y la Bestia, la película ofrece una visión global bastante ingeniosa del cuento de La Bella Durmiente, pero se atasca y se atasca al intentar construir un arco emocional coherente, y sus referencias del original animado de 1959 parecen más debidas que inspiradas. Con una narración en off inspirada en un cuento de hadas, Maléfica describe un reino de 2 reinos rivales. No el de Stefan y el de Hubert, sino el mundo de los humanos y los páramos circundantes, hogar de hadas, troles e imponentes hombres de mimbre. Revoloteando por los páramos como una especie de campanilla de ojos saltones, se encuentra la joven hada alada Maléfica, Isobel Molloy, quien entabla una improbable amistad, y posteriormente un romance con un intruso humano llamado Stefan, Michael Higgins. Por desgracia, su amor no se concreta, ya que años después estalla una guerra mal explicada entre los 2 reinos, y el adulto Stefan, Sharlto Copley, traiciona a Maléfica, Jolie, drogándola y cortándole las alas,
todo en nombre de un ascenso laboral. Para ser justos, pasar de granjero a rey es un gran salto en la escala laboral. Ahora, convertida en mujer despreciada y trasquilada, Maléfica fabrica un bastón mágico con una ramita, se pone un casco negro y se venga memorablemente de Aurora, la hija pequeña de Stefan. Con las notas de gracia y el margen de maniobra adecuados, esta secuencia de eventos podría haber proporcionado material más que suficiente para una oscura precuela independiente. De hecho, George Lucas necesitó 3 películas completas para completar un arco argumental muy similar para Anakin Skywalker. Sin embargo, Maléfica apenas está comenzando, y los 2/3 siguientes de la película muestran a nuestra antigua antihéroe escondida entre los arbustos fuera de la cabaña de Aurora en el bosque, sirviendo como una improbable hada madrina y reconsiderando su maldición, mientras que los torpes guardianes de Aurora, Leslie Manville, Imelda Staunton, Juno Temple, demuestran ser niñeras completamente incompetentes. Stromberg, que ya ha ganado 2 Oscar por su trabajo como director de arte, sabe visualizar una escena y dónde colocar la cámara con precisión. Pero la narrativa requiere una técnica diferente, y la película a menudo se tambalea donde debería fluir, sin encontrar el ritmo adecuado. No es hasta aproximadamente la mitad de la película, por ejemplo, que Maléfica cuenta su primer chiste, tan fuera de lugar que al principio parece una metedura de pata. Si bien la película evita la saturación de más de 2 horas de Oz y el cazador, esta historia se beneficiaría de un poco de indulgencia a un ritmo más pausado, o al menos de una mejor intuición para saber dónde recortar. Por ejemplo, una secuencia de batalla de aspecto costoso, pero completamente intrascendente, insertada en medio de la película, muestra a Maléfica neutralizando a un escuadrón de soldados sin nombre, sin motivación ni consecuencias. Pero las escenas en las que conecta con Aurora, Elle Fanning, de 16 años, aparentemente la relación más importante y emocionalmente significativa de la película, resultan toscas y apresuradas. Mientras que la Aurora de Fanning queda relegada a un papel secundario y el príncipe Felipe de Brenton Thwaites, un cameo glorioso, Jolie está perfectamente elegida para el papel principal y realiza un trabajo excelente, a pesar de sus considerables limitaciones físicas. Pasa toda la película luciendo una nariz, mejillas, dientes y orejas protésicas, con lentes de contacto del tamaño de una luna y un voluminoso par de cuernos en la cabeza. El maestro del maquillaje, Rick Baker, está en plena forma. Sus movimientos suelen estar estrictamente dictados por la mejor manera de encuadrar su silueta. Tiene pocas líneas que no sean monólogas, y sus coprotagonistas más frecuentes son criaturas renderizadas digitalmente. Que consiga dominar la pantalla tan bien a pesar de todo esto es bastante notable. También es una actuación que pide toques de exageración que la película rara vez permite. Cuando Jolie se deja llevar y muestra sus colmillos, como en su recreación casi palabra por palabra de la primera escena de Maléfica en la película original de Disney, arranca la pintura de las paredes. Su principal desviación del guión aquí ofrece un atisbo del tipo de deleite desenfrenado que esta historia podría haber sido en manos más valientes, ya que obliga a Stefan a arrodillarse y sisea. Me gusta que ruegues, hazlo otra vez. Miscomponent placement, como una auténtica dominatrix de Ripperman. Sin embargo, es mucho más probable verla, sin decir palabra, fulminando con la mirada desde detrás de los árboles y los muros del palacio, como si fuera otro efecto visual finamente elaborado. En cuanto a los efectos especiales, el nivel de maestría que se exhibe aquí es exquisito. Desde las tomas en picado alrededor del castillo de Stefan hasta los arreglos florales que parecen lámparas de lava que salpican la guarida de Maléfica, el ejército de directores de arte, vestuaristas y técnicos de efectos de la película busca la espectacularidad en cada toma y la clava con una consistencia impresionante. Musicalmente, la arrolladora banda sonora de James Newton Howard se encuentra en un punto intermedio entre Erich Korngold y Danny Elfman, y la versión gótica de Lana del Rey del sensacional tema de La Bella Durmiente, Once Upon a Dream, resulta un cierre perfecto. Maléfica es una película de fantasía estadounidense de 2014, protagonizada por Angelina Jolie como el personaje principal en una versión en acción real de su papel de villana en la película animada de Walt Disney de 1959.
La Bella Durmiente, una adaptación del cuento de hadas de 1697. La película fue dirigida por Robert Stromberg y escrita por Linda Woolverton. También está protagonizada por Sharlto Copley, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple y Leslie Manville. Maléfica se desarrolló originalmente como un proyecto de animación en 2003, antes de convertirse en una película de acción real en 2006, tras la adquisición de Pixar por parte de Disney. Tim Burton estaba inicialmente previsto para dirigir la película, pero fue reemplazado por Stromberg en su debut como director. Jolie firmó para interpretar el papel principal en enero de 2012 y también fue productora ejecutiva. El resto del reparto principal se incorporó entre marzo y mayo de 2012. El rodaje principal se realizó en los estudios Pinewood de Buckinghamshire, Inglaterra, de junio a octubre de 2012. Maléfica se estrenó en el Teatro El Capitán de Hollywood el 28 de mayo de 2014 y se estrenó en Estados Unidos el 30 de mayo por Walt Disney Studios Motion Pictures. Recibió críticas mixtas y fue un éxito comercial, recaudando más de $758 millones a nivel mundial y convirtiéndose en la cuarta película más taquillera de 2014. Recibió una nominación al Oscar a Mejor Diseño de Vestuario en la 87ª edición de los Premios Oscar. Una secuela, Maléfica, Dueña del Mal, se estrenó en 2019. Trama. Maléfica es una poderosa hada que vive en los páramos, un reino mágico y forestal. De niña conoce a un chico humano llamado Stefan y se enamoran. Sin embargo, al crecer, se distancian y el amor de Stefan se ve eclipsado por su ambición de ser rey, mientras que Maléfica se convierte en la protectora de los páramos. Cuando el rey Enrique intenta conquistar los moros, Maléfica lo hiere mortalmente. En su lecho de muerte, declara que quien la mate será rey y se casará con su hija Leila. Stefan visita a Maléfica y la droga. Reacio a matarla, Stefan usa un brazalete de hierro letal para las hadas para quemarle las alas y las presenta como prueba de su muerte. Angustiada por su pérdida, Maléfica salva a Diaval, un cuervo atrapado de un granjero transformándolo en humano. Diaval le ofrece sus servicios y le anuncia la coronación de Stefan. Furiosa por la traición, Maléfica se vuelve cruel y amargada, gobernando los moros con mano de hierro. Años después, Diaval le informa a Maléfica sobre el bautizo de la hija recién nacida de Stefan, Aurora. Maléfica llega sin invitación mientras tres hadas, Snodgrass, Flittle y Thistlewit, otorgan regalos mágicos y lanza una maldición sobre Aurora. Antes de que se ponga el sol en el cumpleaños número 16 de Aurora, Aurora se pinchará el dedo con el uso de una rueca y caerá en un sueño mortal. Maléfica se burla de la súplica de misericordia de Stefan, pero afirma que la maldición de Aurora puede romperse con el beso del amor verdadero, que tanto ella como Stefan creen que es inexistente. Stefan ordena a las hadas que escondan y protejan a Aurora en una cabaña en el bosque hasta después de su cumpleaños número 16. También destruye todas las ruecas del reino, escondiendo sus restos en la mazmorra del castillo. Luego, envía a su ejército tras Maléfica, pero ella rodea los páramos con un muro de espinas. Con el paso de los años, Stefan comienza a fabricar armas de hierro en masa sin parar y se obsesiona con matar a Maléfica hasta el punto de la locura, negándose incluso a ver a su esposa en su lecho de muerte. Maléfica y Diaval observan a Aurora crecer desde la distancia y en secreto comienzan a cuidarla de las hadas incompetentes. Tras varios encuentros cara a cara con Maléfica, a quien considera su hada madrina, Aurora crea un vínculo con ella y visita regularmente los páramos. Al darse cuenta de que no tiene valor para herir a Aurora, Maléfica intenta, en secreto y sin éxito, deshacer la maldición de Aurora, olvidando que no creó ningún poder en la tierra capaz de hacerlo. Mientras tanto, Aurora conoce a Philip, un príncipe del reino vecino, y ambos se caen bien. Aurora obtiene el permiso de Maléfica para vivir en los páramos antes de cumplir 16 años. Al día siguiente, sin embargo, las hadas se ven obligadas a revelar el linaje y la maldición de Aurora cuando ella les informa. Con el corazón roto, Aurora se enfrenta a Maléfica y cabalga hasta el castillo de su padre, donde Stefan la encierra.
enojado porque las hadas no hicieron su trabajo. Al ponerse el sol, el poder de la maldición llama a Aurora y la atrae hipnóticamente a la mazmorra, donde Aurora se pincha el dedo con el uso de una rueca mágica reconstruida y cae en un sueño profundo. Con la esperanza de salvarla, Maléfica y Diaval secuestran a Philip y se infiltran en el castillo. A pesar de las insistencias de las hadas, el beso de Philip no es suficiente. Después Maléfica besa a Aurora entre lágrimas, despertándola con verdadero amor maternal. Mientras Maléfica, Aurora y Diaval intentan escapar, Stefan y sus guardias les tienden una emboscada. Maléfica transforma a Diaval en un dragón, pero ambos son sometidos. Aurora encuentra y libera las alas enjauladas de Maléfica, que se vuelven a unir a ella, permitiéndole contraatacar. Maléfica arrastra a Stefan a lo alto de una torre. Reticente a matarlo, anuncia que la lucha ha terminado y se marcha, pero Stefan la derriba por detrás, arrastrándolos a ambos. Ella se salva con sus alas, mientras que él se suelta y cae muerto. Tras la muerte de Stefan, Maléfica derriba el muro de espinas, devuelve a los moros su antigua gloria y corona a Aurora como su nueva gobernante, unificando los dos reinos. Aurora también inicia una relación con Philip. Elenco: Angelina Jolie como Maléfica, una feroz y vengativa protectora de los moros que, en venganza por la traición de su antiguo amante Stefan, lanza una maldición sobre su hija Aurora. A diferencia de su contraparte animada, esta versión del personaje es retratada con más simpatía. A medida que avanza la película, Maléfica pasa de ser una víctima a una villana, tras la traición de Stefan, y finalmente a una heroína debido a los sentimientos maternales que desarrolla por Aurora. Isobel Molloy como la joven Maléfica, Ella Purnell como Maléfica adolescente, Elle Fanning como Aurora, también conocida como la Bella Durmiente, una inocente, de corazón puro y espíritu libre, hija de Stefan y Leila, que cae bajo la maldición de Maléfica. Vivienne Jolie Pitt como Aurora, de 5 años. Eleanor Worthington Cox como Aurora, de 8 años. Janet McTeer como una Aurora anciana, que actúa como narradora de la película. Sharlto Copley como Stefan, el ambicioso y vengativo padre de Aurora y antiguo amigo, amante de la infancia de Maléfica, quien le corta las alas para convertirse en rey. Michael Higgins como el joven Stefan, Jackson Bewes como el adolescente Stefan, Leslie Manville, Imelda Staunton y Juno Temple como Fleetle, Nutgrace y Thistlewit, un trío de duendes incompetentes e ineptos a quienes Stefan encarga el cuidado de Aurora hasta su 16º cumpleaños. Sam Riley como Diaval, el compañero cuervo que cambia de forma de Maléfica. Taquillas: Maléfica recaudó $241.4 millones en los Estados Unidos y Canadá, y $517.1 millones en otros países, para un total mundial de $758.5 millones contra un presupuesto de $180 millones. Calculando todos los gastos, Deadline Hollywood estimó que la película obtuvo una ganancia de $190.077.000, convirtiéndola en la 6ª película más rentable de 2014. A nivel mundial, en su fin de semana de estreno, la película ganó $175.5 millones, 9 millones de los cuales fueron de ubicaciones IMAX. El riff de La Bella Durmiente, Maléfica, es otro espectáculo de verano sobreproducido, lanzado a un mundo que tiene demasiados. Tiene paisajes y criaturas por debajo de La Amenaza Fantasma, una banda sonora rimbombante y poco memorable, y el tipo de imágenes caóticas y cortes rápidos que significan una falta de verdadera imaginación cinematográfica. Es realmente una película hecha por un comité. Su dirección está acreditada a Robert Stromberg, un diseñador de producción de larga data, y su guión a la guionista de La Bella y la Bestia, Linda Wolverton. Pero ha habido informes de muchas reescrituras impuestas por el estudio y nuevas filmaciones por parte del director John Hancock, The Rookie, pero es poderosa de todos modos. Como el personaje principal, una mujer incomprendida y agraviada, Angelina Jolie tiene pómulos realzados con maquillaje que podrían registrarse como armas letales. Combínalos con sus cautelosos ojos cobalto
y sus labios rubí y las alas y cuernos que el personaje luce al principio de la película, y tendrás una imagen de la otredad femenina tan inquietante como la de Scarlett Johansson caminando sobre una sustancia negra en Under the Skin. La historia de la película es un ejemplo de lo que el crítico de cine de The Guardian, Peter Bradshaw, llama ese género emergente post-Wicked, el cuento de hadas con trasfondo revisionista. Pero es conmovedora. Tiene un matiz primigenio que la torpe realización cinematográfica no puede mitigar. Hay momentos en Maléfica que son profundamente perturbadores, como lo son los mitos antiguos y los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Tocan la esencia de la experiencia humana y crean el tipo de recuerdos con los que los niños pequeños, sobre todo las niñas, se obsesionarán, porque en algún nivel sabrán, incluso sin el beneficio de la experiencia adulta, que la película les cuenta una horrible verdad. Y en este punto, debería darles la oportunidad de dejar de lado la reseña, ver la película basándonos en la descripción anterior y leer el resto más tarde para ver si están de acuerdo. ¿De acuerdo? Bien. El cuento comienza con un flashback de Maléfica como una joven hada, entablando amistad con un chico de granja que se coló en su bosque en una misión de robo. Se acercan y continúan viéndose, incluso después de que el rey de una fortaleza humana en las afueras del bosque intenta invadir el dominio de Maléfica y luego observa conmocionado cómo la heroína y sus amigos guerreros del árbol arrasan con su ejército. Como adolescentes, el hada y el humano comparten un beso silueteado en la cima de una colina, el primer beso del amor verdadero, en la jerga de Disney. Él deja de acercarse, rompiendo el corazón de la chica. Años después, el ahora adulto Stefan, Sharlto Copley, escucha al ahora moribundo rey prometiendo su reino a cualquiera que pueda matar a Maléfica. Y es aquí donde nos dirigimos a la primera de las secuencias magníficamente perturbadoras de la película. He leído reseñas que se quejan de que no sabemos lo suficiente sobre las personalidades de Maléfica y Stefan, y mucho menos sobre los detalles de su relación, lo que significa que la traición de Stefan surge de la nada, y por lo tanto no tiene sentido dramático. Es una descripción o queja justa, pero para mí, la falta de desarrollo hace que el giro se sienta más como algo propio de un cuento de hadas, no un cuento de hadas de Disney impecable, donde cada giro de la trama está claramente delineado, sino una historia antigua que los niños podrían escuchar absortos y horrorizados y luego interrumpir para preguntar, ¿pero por qué le haría eso a alguien a quien amaba? A lo que el narrador adulto explicaría que a veces las personas hacen cosas crueles a quienes aman porque desean cosas. En cualquier caso, sabemos lo que realmente ocurre en la escena. Tras acurrucarse con Maléfica en la cima de una colina, Stefan le da una bebida con una poción para dormir. Se prepara para asesinarla tras perder el conocimiento y entonces pierde el control. En lugar de eso, le corta las alas y se las lleva al rey como prueba de que cumplió su promesa. Es una agresión simbólica con connotaciones sexuales, concretamente un ataque que ocurre después de que una mujer se desmaya. Maléfica no solo pierde sus alas, se las arrebatan contra su voluntad. El ataque también es una mutilación o desfiguración que, en este contexto, se percibe como un mensaje físico específico de género, extraído de un continuo que incluye desde la amputación punitiva del cabello largo de una mujer hasta la clitoridectomía. Jolie se sometió a una doble mastectomía poco antes del rodaje de la película. Es difícil imaginarla rodando esta secuencia sin ponerla en un contexto personal. La escena de Maléfica despertando en la cima de una colina con enormes cicatrices en la espalda y luego llorando de rabia es la imagen más traumatizante que he visto en un cuento de hadas de Hollywood desde el sacrificio cristiano de Aslan en Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario de 2005. Golpea tan profundamente y su impacto resuena durante tanto tiempo después que hace que los numerosos pasos en falso de la película parezcan menos factores decisivos que irritantes. El asalto transforma a Maléfica de una heroína descarada en una antiheroína, una mala directa en lo que respecta a los aterrorizados humanos de la historia, y deforma la película vainilla de Disney de 1959 en una historia de venganza conflictiva con un inconfundible trasfondo feminista.
es la traición más profunda imaginable. Cada acción posterior que realiza Maléfica, incluido el lanzamiento de un hechizo sobre la hija de Stefan, Aurora, interpretada por Elle Fanning, cuando era adolescente, que la enviará a un coma a los 16 años después de un pinchazo en el dedo con una aguja de rueca, está impulsada por el trauma de esa traición. La película tiene mucho camino por recorrer después de eso, en cuanto a la trama. Con sus elegantes 98 minutos, es una rara superproducción de verano tan concisa como la típica película de dibujos animados. Y aunque Maléfica nunca alcanza la cima de poder que alcanza cuando la heroína despierta sin alas y sus secuencias de acción y ostentosas exhibiciones de criaturas son una turbia sopa de efectos especiales, mantiene al público desequilibrado, en el buen sentido. Hay movimiento desperdiciado en la trama y bastante confusión en cómo el guión explica lo que Maléfica puede y no puede hacer. Si puede convertir a un cuervo en un compañero masculino, interpretado por Sam Riley con un gesto de la mano, y crear un dragón que escupe fuego con la misma facilidad más adelante, ¿por qué no desata un ejército de monstruos en el reino y se ahorra muchos problemas? Pero siempre sabemos lo que está en juego para ella, sabemos dónde está su cabeza. A pesar de haber ganado numerosos premios merecidos por sus primeras actuaciones, Jolie nunca ha recibido el reconocimiento que merece como estrella de cine glamurosa y a la antigua usanza, y como actriz talentosa y reflexiva. Este papel fusiona ambas facetas de su talento. Su hipnótica quietud nos hace prestar más atención a cada palabra y gesto de Maléfica de lo que merece el guión de la película. Nos sentimos cerca de Maléfica, incluso cuando adopta la expresión de máscara de hielo de la muerte que se muestra en los trailers y las imágenes. Sentimos sus sentimientos encontrados mientras finge ser la madrina de la joven Aurora, interpretando un papel y luego convirtiéndose poco a poco en ese papel, al igual que sentimos su rabia al ser violada y mutilada, y su necesidad de que el reino humano, cuyos representantes son todos hombres, pague por lo que se hizo en su nombre. Tenía muchas ganas de ver a Angelina Jolie interpretar a una villana de Disney. Obviamente no es Maléfica, pero lo que le piden sigue siendo fascinante. El personaje empieza siendo bueno, se vuelve malo por una buena razón y luego intenta enmendar los errores que cometió con la excusa de enmendar errores. Esta es una película llena de clichés narrativos de Hollywood, incluyendo la muerte de la villana, que le da a la heroína una imagen noble y al mismo tiempo satisface la sed de sangre del público. Pero también es una película de gestos resonantes y lógica onírica en la que se enfrentan dilemas antiguos y contemporáneos. La traición romántica o la agresión sexual y sus consecuencias psicológicas. Las diferencias fundamentales entre la mente masculina y la femenina. La forma en que la cultura patriarcal fusiona la autoestima de las mujeres con su cuerpo. Incluso los enredados impulsos maternales que las mujeres solteras e independientes que nunca quisieron tener hijos pueden experimentar cuando tienen que cuidar a un hijo. La película es un desastre, pero es un desastre rico. Tiene peso, importa. Dentro de unos años, oirás a adolescentes o universitarios conectar por haberla visto de niños y haber perdido el sueño, y su título habrá adquirido 3 palabras más, además de puntuación. ¡Oh, Dios mío, Maléfica! No me gustó mucho Maléfica, pero el problema podría ser mi adoración infantil por la Bella Durmiente de Disney. Maléfica es una de las mejores partes de la historia, una villana deliciosamente desviada, tan glamurosa como aterradora. Aquí, Angelina Jolie, interpretando al personaje principal, ofrece todo eso. Pero la trama que gira a su alrededor se siente endeble cuando se compara con el cuento de hadas original. Con el éxito de Wicked, los cuentos de hadas revisionistas son una especie de moda, y ese concepto es interesante. Desafortunadamente, aquí se desvía demasiado del original. La película comienza con Maléfica, como una joven hada retozando por los páramos, un reino mágico. Ella se enamora de Stefan, que un día será el padre de Aurora, quien luego la traiciona para convertirse en rey. Al final, ella es un héroe incomprendido, en lugar de un villano, una oportunidad desperdiciada para sombrear el personaje malvado original con capas de complejidad. Elle Fanning interpreta a la adolescente Aurora, pero no resulta muy atractiva.
en gran parte por culpa del guión. Generalmente sonríe maravillada ante el mundo que la rodea. Aunque está basada en un cuento de hadas con mucha magia, las criaturas generadas por computadora que pueblan los páramos resultan ridículas y cursis. Un intento desacertado de atraer a los niños más pequeños. Ahora, casi a mitad de año, parece poco probable que 2014 produzca muchas más piezas visualmente impactantes, brillantemente diseñadas y aptas para universitarios drogados que Maléfica de Disney. Sin embargo, en cuanto a su visión revisionista de las tribulaciones de la icónica villana de La Bella Durmiente, dista mucho de ser algo que un imaginativo escritor de fanfiction, y mucho menos los modelos a seguir obvios John Garner o Gregory Maguire, podrían haber creado a partir del material. Incierta en el tono y con cicatrices visibles de lo que uno imagina que fueron múltiples reescrituras, la película no logra explorar la psicología de su sujeto ni establecer una historia alternativa satisfactoria, pero seguro que es agradable de ver durante 97 minutos. Con una Angelina Jolie impresionante e impecablemente vestida en el papel principal, debería demostrar ser una sólida fuente de ingresos globales y una fuente de merchandising para la Casa del Ratón. De los 4 cuentos de hadas fragmentados producidos por Joe Roth, Oz el Poderoso, Alicia en el País de las Maravillas, Blancanieves y la Beaver, Leyenda del Cazador, Maléfica, es el que más se apega a su material original, y no siempre queda claro si esto la beneficia o la perjudica. Dirigida por el debutante Robert Stromberg, a partir de un guión atribuido a Linda Woolverton, guionista de La Bella y la Bestia, la película ofrece una visión global bastante ingeniosa del cuento de La Bella Durmiente, pero se atasca al intentar construir un arco emocional coherente, y sus referencias del original animado de 1959 parecen más debidas que inspiradas. Con una narración en off inspirada en un cuento de hadas, Maléfica describe un reino de 2 reinos rivales. No el de Stefan y el de Hubert, sino el mundo de los humanos y los páramos circundantes, hogar de hadas, troles e imponentes hombres de mimbre. Revoloteando por los páramos como una especie de campanilla de ojos saltones, se encuentra la joven hada alada Maléfica, Isobel Molloy, quien entabla una improbable amistad, y posteriormente un romance con un intruso humano llamado Stefan, Michael Higgins. Por desgracia, su amor no se concreta, ya que años después estalla una guerra mal explicada entre los 2 reinos, y el adulto Stefan, Sharlto Copley, traiciona a Maléfica, Jolie, drogándola y cortándole las alas, todo en nombre de un ascenso laboral. Para ser justos, pasar de granjero a rey es un gran salto en la escala laboral. Ahora, convertida en mujer despreciada y trasquilada, Maléfica fabrica un bastón mágico con una ramita, se pone un casco negro y se venga memorablemente de Aurora, la hija pequeña de Stefan. Con las notas de gracia y el margen de maniobra adecuados, esta secuencia de eventos podría haber proporcionado material más que suficiente para una oscura precuela independiente. De hecho, George Lucas necesitó 3 películas completas para completar un arco argumental muy similar para Anakin Skywalker. Sin embargo, Maléfica apenas está comenzando, y los 2/3 siguientes de la película muestran a nuestra antigua antihéroe escondida entre los arbustos fuera de la cabaña de Aurora en el bosque, sirviendo como una improbable hada madrina y reconsiderando su maldición, mientras que los torpes guardianes de Aurora, Leslie Manville, Imelda Staunton, Juno Temple, demuestran ser niñeras completamente incompetentes. Stromberg, que ya ha ganado 2 Oscar por su trabajo como director de arte, sabe visualizar una escena y dónde colocar la cámara con precisión. Pero la narrativa requiere una técnica diferente, y la película a menudo se tambalea donde debería fluir, sin encontrar el ritmo adecuado. No es hasta aproximadamente la mitad de la película, por ejemplo, que Maléfica cuenta su primer chiste, tan fuera de lugar que al principio parece una metedura de pata. Si bien la película evita la saturación de más de 2 horas de Oz y el Cazador, esta historia se beneficiaría de un poco de indulgencia a un ritmo más pausado, o al menos de una mejor intuición para saber dónde recortar. Por ejemplo, una secuencia de batalla de aspecto costoso, pero completamente intrascendente, insertada en medio de la película, muestra a Maléfica
neutralizando a un escuadrón de soldados sin nombre, sin motivación ni consecuencias. Pero las escenas en las que conecta con Aurora, Elle Fanning, de 16 años, aparentemente la relación más importante y emocionalmente significativa de la película, resultan toscas y apresuradas. Mientras que la Aurora de Fanning queda relegada a un papel secundario y el príncipe Felipe de Brenton Thwaites, un cameo glorioso, Jolie está perfectamente elegida para el papel principal y realiza un trabajo excelente, a pesar de sus considerables limitaciones físicas. Pasa toda la película luciendo una nariz, mejillas, dientes y orejas protésicas, con lentes de contacto del tamaño de una luna y un voluminoso par de cuernos en la cabeza. El maestro del maquillaje, Rick Baker, está en plena forma. Sus movimientos suelen estar estrictamente dictados por la mejor manera de encuadrar su silueta. Tiene pocas líneas que no sean monólogas, y sus coprotagonistas más frecuentes son criaturas renderizadas digitalmente. Que consiga dominar la pantalla tan bien a pesar de todo esto es bastante notable. También es una actuación que pide toques de exageración que la película rara vez permite. Cuando Jolie se deja llevar y muestra sus colmillos, como en su recreación casi palabra por palabra de la primera escena de Maléfica en la película original de Disney, arranca la pintura de las paredes. Su principal desviación del guión aquí ofrece un atisbo del tipo de deleite desenfrenado que esta historia podría haber sido en manos más valientes, ya que obliga a Stefan a arrodillarse y sisea. Me gusta que ruegues, hazlo otra vez. Miscomponent placement, como una auténtica dominatrix de Ripperband. Sin embargo, es mucho más probable verla, sin decir palabra, fulminando con la mirada desde detrás de los árboles y los muros del palacio, como si fuera otro efecto visual finamente elaborado. En cuanto a los efectos especiales, el nivel de maestría que se exhibe aquí es exquisito. Desde las tomas en picado alrededor del castillo de Stefan hasta los arreglos florales que parecen lámparas de lava que salpican la guarida de Maléfica, el ejército de directores de arte, vestuaristas y técnicos de efectos de la película busca la espectacularidad en cada toma y la clava con una consistencia impresionante. Musicalmente, la arrolladora banda sonora de James Newton Howard se encuentra en un punto intermedio entre Erich Korngold y Danny Elfman, y la versión gótica de Lana del Rey del sensacional tema de La Bella Durmiente, Once Upon a Dream, resulta un cierre perfecto.